Bienvenidos y bienvenidas a La Personería TV, el programa institucional de la Personería de Medellín. Hoy estaremos abordando los temas de la segunda parte del informe de derechos humanos que presentó nuestra institución durante la vigencia 2014. Para eso nos acompañarán el personero de Medellín, Rodrigo Ardila Vargas, y el personero en derechos humanos, Jesús Sánchez. Quédese con nosotros para que tengan la información de primera mano. Colombia es uno de los países que cuenta con más biodiversidad, recursos naturales y tierras fértiles en el mundo. Sin embargo, hoy en día existen millones de personas que viven sin acceso a agua potable, una alimentación nutritiva, una vivienda digna, electricidad. Medellín es una ciudad que no está ajena a las barbaries y vulneraciones que en este país se cometen. Durante el informe de gestión correspondiente al año 2014 que la Personería de Medellín presenta a toda la comunidad sobre el tema de derechos humanos, se abarcan 3 ejes fundamentales de los derechos que permiten llamar la atención tanto de la ciudadanía como de los entes gubernamentales, con el fin de lograr mayor promoción, prevención y protección que propicien la convivencia pacífica y mejoren la calidad de vida en la ciudad. Para la comunidad es muy importante saber cómo está organizada la Unidad Permanente para los Derechos Humanos y los servicios que se desarrollan allá, además de las investigaciones que ustedes hacen. ¿Cómo organizan durante todo el año para desarrollar estas investigaciones, personero? Bueno, nosotros allí tenemos 2 equipos de trabajo. Tenemos el equipo que lleva a cabo la investigación en derechos humanos con varios profesionales de las áreas sociales, y tenemos un equipo que hace parte de la atención a la ciudadanía, atención al público. El equipo de atención al público pues atiende directamente al ciudadano que considera que se le ha vulnerado un derecho fundamental y asiste directamente a nuestra oficina o solicita el acompañamiento, una reacción o una verificación en cualquier parte del territorio municipal, lo que nosotros conocemos directamente como las reacciones o como las visitas de verificación en caliente. Profesionales del área del derecho diariamente están haciendo recorridos por la ciudad de Medellín y ante los llamados de la misma ciudadanía pues asisten para efectivamente dar garantía o buscar la protección y el restablecimiento de un caso cuando ha sido vulnerado un derecho fundamental. Vamos a empezar a hablar de los temas de la segunda parte del informe de derechos humanos que ustedes presentaron el pasado mes de febrero. Doctor Rodrigo, en el tema de la salud es un tema complicado no solamente para la ciudad sino también para todo el país. ¿Cuáles fueron esas estadísticas o esa investigación que ustedes realizaron? Sí, el tema de la salud no deja de ser un tema crítico no solamente en la ciudad de Medellín, en el país. Estamos en crisis en salud. El informe que nosotros realizamos, vemos cómo la tutela sigue siendo una herramienta fundamental para la protección del derecho a la salud. La Personería de Medellín realizó en el tema de salud 4.914 tutelas. La rama judicial presentó 21.000, le presentaron ante la rama judicial en todo Antioquia 21.053 tutelas. Esto quiere decir 21.000 personas que no fueron atendidos oportunamente en el tema de la salud, por medicamentos, por cirugías, por cualquier otro tipo de salud o temas de salud que es complejo en nuestro departamento y en nuestra ciudad. Hicimos en el mes de diciembre unas verificaciones por parte de la Defensoría del Pueblo, en la Procuraduría y la Personería de Medellín por medio del Observatorio Un Derecho Fundamental por la Salud en los diferentes hospitales y clínicas de la ciudad, con unos resultados preocupantes, con unos resultados donde los hospitales de la ciudad de Medellín, el 180% de capacidad en las urgencias. Vemos nuestros hospitales totalmente colapsados, clínicas de la ciudad que en este recorrido que hicimos, el 300% de capacidad desbordada, donde las personas son atendidas en camillas, en sillas, en el mismo piso. Hablemos un poco del tema de desplazamiento forzado, que también es crítico en nuestra ciudad. ¿Cuáles fueron los resultados que arrojó la investigación que ustedes realizaron? Nosotros permanentemente le venimos haciendo seguimiento a este tema, pues consideramos que es supremamente delicado, como el delito de la desaparición forzada. El desplazamiento forzado también es un delito de lesa humanidad. Y en Medellín, pues en los últimos 20 años las cifras de desplazamiento han sido escandalosas.
vemos una reducción significativa entre el año 2012 y el 2014, casi del 40%, pero referente al año 2013 y 2014, la reducción fue de un 4,9%. Es decir, en el 2013 se presentaron en la Personería de Medellín, especialmente en la Oficina Permanente de Derechos Humanos, 1.853 núcleos familiares a declarar su condición de desplazamiento de un lugar a otro dentro de la ciudad de Medellín. Para el año 2014 esta cifra tuvo una reducción significativa, pero que de todas maneras no puede dejar de llamarnos la atención a nosotros y seguir alertando al mismo Estado desde las diferentes dependencias para que se tomen todas las medidas necesarias en la prevención, en la protección y en el restablecimiento de derechos de las víctimas que han sido causadas por el fenómeno de la conflictividad armada y el conflicto armado que ha vivido nuestro país. ¿Cuáles son las recomendaciones que ustedes hacen frente a este tema específicamente? Pues nosotros, frente a temas preventivos, es la fuerza pública con la administración municipal en las estrategias y en el establecimiento de la política pública de seguridad para la ciudad, tiene que atacarse directamente este fenómeno. Ahí juega un papel fundamental y eso ya se demostró que sí se puede hacer cuando ocurrieron los desplazamientos forzados en el año 2003 en el corregimiento de San Cristóbal, Vereda La Loma, sectores del Cañón y San Gabriel, la efectiva y la inmediata captura y judicialización de los actores perpetradores de este delito, que como lo dije ahorita, es un delito clasificado como de lesa humanidad. Es importante que se ajusten todos los mecanismos y las estrategias para contrarrestar este accionar por parte de los actores armados ilegales, pero a su vez también por parte de la municipalidad y del gobierno nacional brindar en tiempo inmediato la atención y las garantías a la población víctima del desplazamiento, porque nos encontramos con situaciones donde muchas de estas víctimas hoy todavía, después de haber sido generado su hecho victimizante 5, 10, 15, hasta 20 años, no han podido acceder directamente a sus derechos y a una reparación integral. Doctor Rodrigo, abordemos el tema de los derechos de las personas que están privadas de la libertad. ¿Cuál es la situación que se presentó durante el 2014 en las cárceles de Medellín? Los centros carcelarios, tanto Bellavista como Pedregal, tienen unos grandes índices de hacinamiento. Estos índices de hacinamiento hacen que haya una grave violación de los derechos humanos, donde están en condiciones infrahumanas. En el caso de Bellavista, el Bellavista cerramos en el año 2014 con 5.643 internos, cuando Bellavista tiene una capacidad de 2.424, un hacinamiento del 134%. Mucho más cuando no se han iniciado los trabajos por parte de la unidad de servicios penitenciarios y carcelarios del IMPEC del pabellón número 5. Recordamos que hace un año este pabellón fue evacuado por eminente peligro a los internos que allí estaban. Hasta el momento no se han iniciado la construcción del nuevo pabellón número 5. Al igual, Pedregal, lo que es el patio de las mujeres, pues está en cero de hacinamiento, tiene unas condiciones diferentes. El patio de hombres en el año 2014 cerramos con 1.943 y tiene una capacidad de 1.129, un hacinamiento del 74%. En las celdas primarias o en las celdas de paso tiene una capacidad de 140 internos. Para el año 2014 terminamos con 440 internos, con solo 18 duchas y 10 unidades sanitarias. Unidades donde hay unas plagas, unos chinches, donde las condiciones realmente son infrahumanas. ¿Y qué decir de la salud? La salud en los centros carcelarios y penitenciarios es deficiente, los medicamentos, el stock de medicamentos en las farmacias no son suficientes tampoco, los fines de semana con un solo médico. El tema carcelario y penitenciario tiene grandes crisis. Doctor Jesús, ¿cuáles fueron los ítems que desarrollaron durante la investigación específicamente de la población afro e indígena? Bueno, referente a la población afrodescendiente, pues llamamos mucho la atención es que no se tiene una caracterización de esta población en el territorio municipal. Es una población que es considerada como minoría, pero que de acuerdo a las cifras, que no son cifras recientes ni
emanadas por un organismo oficial, sino una encuesta que se llevó a cabo en el año 2009, la encuesta de calidad de vida, que arrojó que aproximadamente en la ciudad podían haber un número de 163.000 afrodescendientes, entre hombres y mujeres. Hoy puede ser mayor este número y por ende ya no es una minoría, ya es un número significativo de ciudadanos y ciudadanas pertenecientes a estas comunidades afro que en su gran mayoría no son del territorio municipal, sino que llegaron a la ciudad precisamente por esas condiciones de conflictividad armada que se ha presentado en sus regiones y por el contexto de violencia histórico que ha vivido nuestro país. Ahí llamamos mucho la atención y pedimos a la administración municipal que lo más pronto posible lleve a cabo un ejercicio de caracterización y de identificación de esta población en el territorio municipal. Frente a los indígenas, algo similar. También no tenemos una información clara y precisa que nos diga cuántos indígenas tenemos en la ciudad de Medellín. Se calcula que aproximadamente en la ciudad pueden haber 4.000 indígenas pertenecientes a diferentes comunidades indígenas, entre esas los Emberachamí, los Emberacatío, que vienen del suroeste antioqueño y del Chocó, y que desafortunadamente llegan a nuestra ciudad precisamente porque son víctimas del desplazamiento forzado intermunicipal. Ellos llegan en unas condiciones dificilísimas para enfrentarse a la ciudad, como se dice vulgarmente, a esta selva de cemento, personas que no manejan el idioma, que no tienen un grado de educación que les permita desarrollar algunas actividades para poder sobrevivir y asentarse en la ciudad, y encontramos los llamados inquilinatos, sobre todo en el barrio Niquitao, en el centro de la ciudad, donde muchos de estos se encuentran hacinados por esta población. Ahí llamamos mucho la atención, tanto del gobierno municipal, el gobierno departamental y del gobierno nacional para la atención integral a esta población. Vamos a un corte institucional y ya regresamos para que abordemos el tema de los niños, niñas y adolescentes. Por medio de este informe, lo que se pretende es que la administración municipal, la fuerza pública, ONGs y comunidad en general se comprometan en generar un equilibrio entre los derechos y deberes de todos y continuar con la prevención y promoción de estos. La Personería de Medellín en su amplia labor nos permite un acompañamiento directo, especialmente a nuestras comunidades. Yo a la Personería de Medellín hoy, de verdad que estoy muy contenta, muy feliz, porque eso era lo que nosotros esperamos, unas personas que se integraran del todo a defender los derechos, porque aquí era pocón. Gracias a mi Dios, hoy tenemos la Personería de Medellín, y por qué no también resaltar la labor que está haciendo la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Alcaldía de Medellín. Pero el trabajo que ha adelantado la Personería me parece muy interesante, la cultura que tiene la ciudad frente a la urgencia de pensar y repensar qué nos está pasando cada año, evaluando cómo están esos derechos, me parece esencial y fundamental. Si nosotros no nos vemos, si nosotros no nos pensamos, si nosotros no nos es muy difícil enfocar también posibles soluciones. De esos 644... Con este informe anual se pretende hacer un recorrido constitucional en el marco de los derechos y garantías fundamentales, cuya salvaguarda se encuentra en cabeza de esta agencia del Ministerio Público. Es por esto que la Personería de Medellín, cumpliendo su deber misional y como lo ha venido haciendo en los últimos años, a través de la Oficina Permanente para los Derechos Humanos, hace monitoreo, seguimiento y evaluación a las políticas públicas y al sistema de derechos humanos en la ciudad. Para ello se abarcan 3 ejes fundamentales: el eje donde se analizan los derechos civiles y políticos, el eje de derechos económicos, sociales y culturales, y finalmente, el eje de los derechos humanos de la población vulnerable, donde se evidencia la situación de las víctimas en la ciudad de Medellín. Después de escuchar los comentarios de la ciudadanía, doctor Jesús, abordemos el tema de los niños, niñas y adolescentes. ¿Cuáles fueron los datos que arrojó la investigación que ustedes hicieron? El personero ya hizo mención cuando presentó cómo estaba el derecho a la vida, y ahí encontramos que hay un número significativo
de muertes violentas de niños, niñas y adolescentes. Nos sigue llamando mucho la atención esas violencias contra nuestra infancia y adolescencia en la ciudad de Medellín. Igualmente la violencia intrafamiliar, los casos que son aproximadamente 2.400 casos que identificamos entre maltrato infantil, entre abuso sexual, entre violencia psicológica que se ejerce contra nuestros niños, niñas y adolescentes. Y bueno, seguimos llamando la atención, no solo porque en nuestra ciudad se presenten estos casos, sino porque hay una violencia generalizada y culturizada en nuestro país. Vimos recientemente los casos del homicidio de los niños en el Caquetá y de la madre que desafortunadamente asesinó a sus hijos. Teniendo en cuenta lo que el personero también plantea, doctor Rodrigo, hablemos también del tema de las mujeres, del tema de los feminicidios, ¿cómo se comportó la ciudad durante el 2014? Se siguen dando vulneraciones de derechos humanos contra las mujeres en la ciudad de Medellín, muertes violentas contra las mujeres 50, de estas 50 muertes violentas 27 fueron feminicidios. Feminicidios pues que esta agencia del Ministerio Público le ha pedido a la Fiscalía de tipificar o hacer un delito autónomo para el asesinato o muerte violenta de las mujeres. Igualmente hubo una vulneración en derechos humanos en la desaparición de las mujeres en la ciudad de Medellín. 270 mujeres fueron desaparecidas en nuestra ciudad, de las cuales 179 aparecieron vivas, 2 aparecieron muertas y 71 continúan desaparecidas. Igual en los delitos sexuales contra las mujeres, la violencia intrafamiliar contra las mujeres, ese es el gran trabajo que tiene que hacer la Secretaría de las Mujeres en favor y en protección de las mujeres. Es ese trabajo conjunto que tiene que hacer la fuerza pública, la administración municipal, articulando la Secretaría de Juventudes, articulando estas otras secretarías precisamente en protección de derechos humanos contra las mujeres. Y acá también vienen a jugar un papel muy importante lo que es el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar también tiene una gran responsabilidad en la explotación sexual de nuestras mujeres, de nuestras niñas, de nuestras adolescentes en la ciudad de Medellín. Ese trabajo articulado tiene que ser en favor y en pro de la mujer. El tema de la diversidad sexual ha sido muy nombrado por los medios de comunicación durante los últimos días. Dentro de la investigación que ustedes desarrollaron, ¿qué encontraron, personero? Igualmente, la población LGTBI sufre grandes vulneraciones de derechos humanos en la ciudad de Medellín, grandes discriminaciones por ser de la población LGTBI, ya sea gay, lesbiana, cualquier otro tipo de que su personalidad haya elegido. Vemos que para el año 2014, 19 muertes violentas para la población LGTBI, un aumento del 58.30% comparativo con el año 2013, que sucedieron 12 muertes violentas. Al igual que el desplazamiento forzado de la población LGTBI de las comunas y los corregimientos de la ciudad, donde los grupos al margen de la ley se vuelven homofóbicos por ser de la población. Esto causa que hayan unas amenazas directas o indirectas. Esto hace que se tengan que salir de las comunas o de los corregimientos precisamente por temor de que sigan siendo asesinados. Vamos a un corte institucional y ya volvemos con el programa de la Personería de Medellín, La Personería TV. Regresamos con el programa institucional de la Personería de Medellín, abordando el tema del adulto mayor. ¿Cómo se encuentra nuestra ciudad frente a esta población? El adulto mayor en la ciudad de Medellín, hay graves violaciones de derechos humanos con nuestros abuelos, con nuestras abuelas. Pues en el tema de la salud, la Personería de Medellín ha presentado 115 tutelas por el derecho a que se les entregue el pañal, medicamentos, muchas veces medicamentos psiquiátricos al adulto mayor. Igualmente vemos el irrespeto de que todavía se siguen asesinando o hay homicidios del adulto mayor en nuestra ciudad, en nuestras comunas, en nuestros corregimientos, como aún se da el desplazamiento o la desaparición del adulto mayor en nuestra ciudad.
vemos en el comercio informal nuestros abuelos trabajando, vemos que son una cantidad de falta de protección del Estado al adulto mayor, esa gran importancia de los 363.000 adultos mayores que hay en nuestra ciudad, de ese cuidado de Estado, de ese cuidado de administración con nuestros abuelos, con nuestros ancianos. Hay grandes vulneraciones, vulneración de discriminación, vulneración de maltrato físico, de maltrato de violencia intrafamiliar en los mismos hogares con nuestros ancianos, con nuestros abuelos, donde la misma familia maltratan a nuestros abuelos. Esa es pues como la panorámica de vulneraciones de derechos humanos en la ciudad de Medellín. Doctor Jesús, en el tema de discapacidad, ¿nuestra ciudad avanza o cuál es su situación actual? Avanza, pero a pasos muy lentos. Precisamente eso es lo que analizamos en el informe de derechos humanos. Las tres variables, la educación, la accesibilidad y movilidad y la discriminación. Y todavía nos seguimos encontrando. Pues en educación hemos avanzado un poco, por lo menos en la cobertura. Para el año 2014 se aumentaron el número de personas que ingresaron a las instituciones educativas, tanto del sector público como del sector privado, en situación de discapacidad. Pero desafortunadamente en lo que tiene que ver con movilidad y accesibilidad hay mucha dificultad. En el espacio público no toda la ciudad está equipada precisamente para la población en situación de discapacidad, donde hayan aceras habilitadas para las personas con movilidad reducida, con discapacidad visual o auditiva, los semáforos, igualmente el acceso al servicio público, no todos los servicios del transporte, tanto los buses como el mismo metro, han generado las condiciones óptimas para que esta población pueda tener garantizado su derecho a la movilidad y a la accesibilidad. Y en los tratos de discriminación, pues en el informe analizamos 2 casos puntuales que se presentaron el año pasado por el maltrato que recibieron unos ciudadanos pertenecientes a esta población por parte de unos funcionarios públicos de la administración municipal. Entonces ahí llamamos mucho la atención, sobre todo de quien tiene la responsabilidad, tanto la Secretaría de Servicios Administrativos como la Secretaría de Evaluación y Control, que hagan las respectivas sanciones, pero también las respectivas campañas de sensibilización para la atención a esta población vulnerable. Para que vayamos finalizando este programa, doctor Rodrigo, hablemos del tema de la situación de calle que se presenta en nuestra ciudad. ¿Qué encontraron ustedes dentro de las investigaciones que desarrollaron durante el 2014? Una gran preocupación en el tema de habitante en calle o habitante en situación de calle, haciendo la gran diferencia. ¿Cuál es habitante en situación de calle? Que sea aquella que altera la calle con el hogar, la calle con los albergues, que es un trabajo habitual. El habitante de calle es aquel que ha roto todos los vínculos familiares y que ha tomado la calle como su única forma de vivir. En la ciudad de Medellín el reporte que tiene esta agencia del Ministerio Público son de 3.520 habitantes de calle, 20.972 habitantes en situación de calle, donde vemos que en las calles de la ciudad aumentan cada día más, mucho más cuando el gobierno nacional autorizó atacar las ollas de la ciudad, las ollas donde se vendían o se expendían este tipo de vicios. Esto ha hecho que los habitantes de calle aumenten en nuestra ciudad, poniéndose en riesgo, no solamente poniendo en riesgo la vida de ellos, sino la vida de las demás personas que están a su alrededor, como es en el caso que nos ocupa de la autopista, cerca a la minorista. Allí vemos una gran población que está o que tomó esta zona, donde es una vía rápida y que no toman la precaución de cruzar la calle. Entonces es una gran. Igualmente hemos recibido denuncias de los comerciantes donde nos dicen que han sentido percepción de inseguridad por tener o estar rodeado de tanta habitante en situación de calle. Es el reto que tiene que tener la administración municipal, es el llamado que se le hace a la administración de hacer unas políticas públicas claras, un trabajo concertado de cómo restablecer los derechos humanos al habitante en situación de calle o al habitante de calle.
Es así como finalizamos esta recopilación de información que hizo la Personería durante la vigencia 2014. Recuerden que sus opiniones son muy importantes para nosotros. Envíenos sus comentarios o sugerencias al correo que aparece en pantalla o visiten nuestras redes sociales. Síganos por Twitter, @personeriamed, Facebook, Personería de Medellín Oficial, das clic en me gusta o en nuestro canal de YouTube, Personería de Medellín TV. Hasta pronto.